Perfecto. Bien. ¿Se recuerdan, jóvenes, de que nosotros en la última clase estábamos viendo lo relativo a la extinción de las obligaciones, que estábamos viendo formas de extinguir una obligación, pero que son distintas al cumplimiento del pago, que es la forma normal de extinguir una obligación por medio de su cumplimiento, ¿verdad? Que es el pago. Y en ese orden de ideas veíamos lo que es primero la compensación, que se recuerdan que es aquella situación en que hay dos personas que reúnen la calidad de deudor y de acreedor recíprocamente, y entonces lo que hacemos es que extinguimos ambas obligaciones hasta el monto de la menor. Si hubiera alguna diferencia, esa diferencia pues se habría que pagarla. Si las dos deudas son iguales, se extinguen, ¿verdad? Y esto pues puede hacerse de forma contractual o también puede oponerse, ya sea por medio de una excepción, ¿verdad? Ante un juez. Eh, bien. Luego veíamos la novación, que la novación básicamente consistía en extinguir la obligación original y crear una nueva obligación, pero una obligación sustancialmente distinta a la que nosotros dejamos sin efecto. Algo importante en la novación es que lo tenemos que establecer expresamente en el nuevo contrato, que estamos novando la obligación y que por lo tanto extinguimos la obligación primitiva. Eso tiene que quedar claramente establecido en el contrato, ya que la novación no se presume, sino que debe ser expresamente pactada por las partes. Entonces, al crear una nueva obligación, dejamos sin efecto la obligación primitiva, ¿verdad? Y procedemos a cumplir únicamente la nueva obligación. Luego veíamos la remisión, que la remisión, yo les decía, básicamente se le conoce también como condonación o como perdón de la deuda, o también se le conoce como quitamiento, ¿verdad? Básicamente esto es perdonar la deuda, ¿verdad? Es cuando un acreedor le perdona totalmente la deuda a un deudor, ¿verdad? El deudor puede negarse al perdón de la deuda, entonces él tendría que pagar la deuda, pero las garantías con que hubiese cubierto la obligación se extinguen, ¿verdad? Si hubiera algún fiador, la responsabilidad del fiador cesa. Si hubiera alguna garantía hipotecaria, la garantía hipotecaria también cesa. ¿Estamos bien? Luego vimos la confusión, que la confusión es cuando una misma persona adquiere la calidad de acreedor y de deudor de la misma obligación. O sea, la persona se debe a sí mismo, por decirlo de una forma. Pero entonces yo no me puedo deber a mí mismo. No, ni modo que voy a decir, mira, te pago. Yo digo, muchas gracias por el pago y lo recibo de mí mismo, ¿verdad? Sí, me lo cambio de mano. Entonces, no puedo. O sea, simple y sencillamente al existir la confusión de deudor y acreedor en una misma persona, extingue la obligación. Y por último, jóvenes, nos había quedado pendiente la prescripción extintiva. Que yo les decía, esto es diferente de la prescripción adquisitiva que ustedes ya vieron cuando estaban viendo la propiedad y los demás derechos reales, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes vieron los derechos reales, ahí veían que hay una forma de prescripción que se llama prescripción adquisitiva, que es cuando una persona adquiere un derecho por el paso del tiempo. Digamos, yo titulé supletoriamente un bien. Al culminar la titulación supletoria, lo que hace el registro es que me inscribe una posesión definitiva. Esa posesión definitiva todavía no es propiedad. Entonces, con el paso del tiempo, ¿verdad? Que en este caso son 10 años, al pasar ese tiempo, yo ya puedo pedirle al registro de la propiedad que declare o que inscriba la propiedad definitiva del bien. Eso sería la prescripción adquisitiva, cuando ustedes adquieren un derecho por el transcurso del tiempo. Ahora, la prescripción que vamos a ver el día de hoy es diferente. Esta es la prescripción a la que le llamamos simple y sencillamente prescripción, ¿verdad, jóvenes? Sin apellido se le puede llamar. O ya con apellido se le puede decir también la prescripción extintiva.
¿Qué quiere decir eso? Que al darse este tipo de prescripción, se pierde un derecho, ¿verdad? La consecuencia de esta prescripción es que al darse el término de la prescripción, al cumplir el término de la prescripción, se pierde un derecho, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo una hipoteca a mi favor y no la ejecuté. Entonces, ¿qué pasa con esa hipoteca? Vence, se cancela, ¿verdad? Yo puedo pedirle o el deudor puede pedir al registro de la propiedad que se cancele. ¿Por qué? Porque ya prescribió. Ya ese derecho que yo tenía de ejecutar la hipoteca ya no está, ¿verdad? A eso se refiere la prescripción extintiva, que también se le conoce en la doctrina como prescripción negativa o prescripción liberatoria. Anótenle por ahí, por favor, a la parte de prescripción extintiva, anótenle que también se le llama negativa o liberatoria. Liberatoria porque libera al deudor de la obligación. Y esto mismo nos lo establece el artículo 1501. Ahí establece que la prescripción extintiva, y también le llama negativa o liberatoria, yo puedo ejercitarla tanto como una acción, como la puedo ejercitar como una excepción. ¿Qué quiere decir? Yo puedo demandar a mi acreedor para declarar la prescripción extintiva. Eso sería una acción cuando yo inicio el proceso, ¿verdad? Para que cancelen judicialmente, ¿verdad? El derecho, para que se tenga por cancelado judicialmente. O también lo puedo ejercer como una excepción, cuando mi acreedor me demanda a mí para cobrarme esa deuda y resulta que la deuda ya prescribió. Entonces yo puedo interponer una excepción, que en este caso es una excepción previa, ¿verdad? Que se llama de prescripción. Ahí en procesal civil ahí van a ver ustedes de que esa excepción previa de prescripción es previa, pero sus efectos son perentorios porque termina el proceso, ¿verdad? Al declararse con lugar la prescripción, la consecuencia es de que termina el proceso. ¿Estamos bien? Entonces, 1501, por favor, Susi. Susi Medina. Artículo 1501. La prescripción extintiva, negativa o liberatoria ejercida como acción o como excepción por el deudor extingue la obligación. La prescripción de la obligación principal produce la prescripción de la obligación accesoria. ¿Estamos bien? Entonces, miren, la prescripción extintiva, negativa o liberatoria, la ley le llama de las tres formas, miren, no solo la doctrina, ejercitada como acción o como excepción por el deudor, extingue la obligación. ¿Qué quiere decir esto? Deja sin efecto la obligación, ya no se puede cobrar esa obligación. ¿Estamos bien? Y luego agrega, la prescripción de la obligación principal produce la prescripción de la obligación accesoria. ¿Se recuerdan ustedes que nosotros veíamos que los contratos pueden ser accesorios cuando estos dependen de un principal para su cumplimiento? Entonces, al prescribir esa obligación principal, automáticamente también prescriben las obligaciones accesorias que puedan existir. ¿Estamos bien? Entonces, la prescripción de la principal extingue también todas las obligaciones accesorias. En el artículo 1502, las personas impedidas de administrar sus bienes pueden reclamar contra sus representantes legales cuyo dolo o negligencia hubiera sido causa de la prescripción. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo a una persona, digamos, yo tengo un mandatario encargado de administrar mis bienes, pero por negligencia o por culpa de ese mandatario, prescribe un plazo y yo pierdo el derecho. Entonces, a mí sí la ley me faculta para poder exigirle judicialmente a mi representante, ¿verdad? Que cumpla con dicha obligación. ¿Por qué? Porque esa obligación prescribió porque él no estuvo, digamos, atento para ejercer un derecho en el cual me estaba representando a mí. Entonces lo leo de nuevo. Miren, las personas impedidas de administrar sus bienes
pueden reclamar contra sus representantes legales cuyo dolo o negligencia hubiera sido causa de la prescripción. ¿Qué es lo que yo siempre les he dicho? Las personas, todas las personas que administran bienes en nombre de otros, sea un mandatario, sea un representante de una sociedad anónima, sea un tutor, sea un padre en ejercicio de la patria potestad, sea un guardador o un administrador de bienes de un ausente, cualquier caso, jóvenes, en el que una persona esté administrando bienes de otra, la persona que está administrando tiene la obligación de rendir cuentas. Y dentro de ese contexto de la rendición de cuentas está esta obligación, ¿verdad? Que establece que cuando una persona que está representando a otra comete culpa o dolo y que por esa culpa o dolo prescribe un derecho a favor de su representado, entonces su representado puede reclamar en contra de él. ¿Estamos bien? Esto es parte del contexto de la rendición de cuentas que debe de hacer siempre una persona que lleva a cabo la administración de bienes de otro, ¿verdad? Bajo la figura que sea, ¿verdad? Ya sea tú, como les decía, tutor, representante legal, gerente, ¿verdad? Siempre que yo estoy administrando bienes de otro, yo tengo que rendir cuentas. Bien. 1503. Los que tienen capacidad para obligarse pueden renunciar la prescripción ya adquirida, pero no el derecho de prescribir para lo sucesivo. Aquí básicamente, ¿quién es una persona capaz para contratar jóvenes? Los A ver, ¿se mayores de acuerdan? 18 años. Claro, los Los mayores de mayores de 18 edad años y que estén en su capacidad de adquirir derechos y obligaciones. estén en pleno ejercicio de sus derechos civiles. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no sean declarados en estado de interdicción. Entonces, un mayor de edad que no está declarado en estado de interdicción es una persona legal, capaz, ¿verdad?, para poder obligarse. Entonces, esta persona capaz de obligarse, ella puede renunciar a la prescripción, ¿verdad? Miren, los que tienen capacidad para obligarse pueden renunciar a la prescripción ya adquirida, pero no el derecho de prescribir lo sucesivo. ¿Qué quiere decir? Si yo soy acreedor, yo soy deudor y ya prescribió la obligación, pero yo soy mayor de edad, entonces yo puedo renunciar a esa prescripción. Digo, mire, yo renuncio en un documento, establezco que yo renuncio a la prescripción que está a mi favor y que por lo tanto yo voy a cumplir con la obligación y la cumplo, ¿verdad? Eso es una facultad que tiene el deudor, ¿verdad? Entonces, si ya prescribió un derecho, aún el deudor puede renunciar a dicha prescripción. A lo que no puede renunciar es a las prescripciones futuras, digamos, ¿verdad? Eso no puede, ¿qué es lo que agrega aquí al final? Pero no el derecho de prescribir para lo sucesivo, ¿verdad? O sea, lo que no puede hacer es decir, miren, yo renuncio a la prescripción que se va a vencer dentro de 4 años. Eso no lo puede hacer él. Pero si ya se venció la prescripción, entonces él sí podría renunciar, utilizar esa prescripción a su favor. ¿Cuál sería la consecuencia de renunciar a esa prescripción? Después, si mi acreedor me demanda, yo no podría interponer una excepción de prescripción. ¿Por qué? Porque yo ya renuncié a ella. Entonces vendría mi acreedor y le diría al señor juez, pero mire, mediante el documento de fecha tal, el señor Guillermo Amado renunció a su prescripción. Entonces ahí, pues el juez me obligaría a mí a pagar porque renuncié a la misma en base a mi capacidad legal. ¿Quedó claro esto, jóvenes? Perfecto. 1504 se entiende renunciada a la prescripción si el deudor confiesa deber sin alegar prescripción o si paga todo o en parte la deuda. ¿Qué quiere decir? La deuda, yo no hago, en el primer ejemplo que yo les puse, yo hacía una declaración. Yo, Guillermo Amado, renuncio a la prescripción que tengo a mi favor. Pero en este segundo caso, en el que establece en 1504, aquí no hay una declaración por parte mía, no hay un documento por medio del cual yo establezca que estoy renunciando a la prescripción, sino que lo que sucede acá es de que yo realizo actos que hacen entender que yo renuncié a la prescripción. Por ejemplo, la obligación ya prescribió, pero yo pago. Entonces aquí se entiende, ¿verdad? Que yo tácitamente estoy renunciando a la prescripción. ¿Estamos bien? Miren, se entiende renunciar a la prescripción
si el deudor confiesa deber sin alegar la prescripción. ¿Va? Yo me declaro deudor, yo me reconozco deudor de mi acreedor sin alegar prescripción. Entonces entiende que estoy renunciando a la prescripción. O si paga todo o en parte la deuda. Si yo hago un pago parcial o hago un pago total de la obligación, entonces también se entiende que yo renuncié a mi derecho de utilizar la prescripción a mi favor. ¿Quedó claro esto, jóvenes? Bien. Ahora fíjense pues, jóvenes, hay dos términos que nosotros tenemos que tener bien claros siempre con la prescripción. Hay algunos casos en que no corre la prescripción y hay algunos casos en que se interrumpe la prescripción. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Cuando ustedes vean el término no corre la prescripción o no corre el tiempo o el plazo de la prescripción, lo que quiere decir es que al encontrarnos nosotros en esta situación, no inicia a contar la prescripción. ¿Estamos bien? En los casos que vamos a ver a continuación, que no corre el término de la prescripción, quiere decir de que aquí no podemos iniciar a contar el plazo de la prescripción. Legalmente no se tiene por iniciado el plazo de la prescripción. Hasta que esta situación termine, entonces ya empieza a correr el plazo de la prescripción. ¿Estamos bien? ¿Quedó claro esto? Cuando no corre la prescripción. Es aquí cuando no lo empezamos a contar. Tenemos 5 años para la prescripción, pero por encontrarnos en uno de los casos que vamos a ver a continuación, ese término no corre. ¿Verdad? No corre. Al terminar la situación de las que vamos a ver, entonces el tiempo empieza a correr. Por ejemplo, yo tengo una obligación, pero el deudor es un menor de edad. Entonces no corre la prescripción. ¿Cuándo empieza a correr la prescripción? Cuando el menor de edad quiere la mayoría de edad. A partir de ese momento empieza a correr la prescripción. Eso sí, siempre y cuando ellos estén sin representante legal. Una vez ellos tengan un representante legal, entonces ahí ya corre el tiempo de la prescripción. ¿Quedó claro esto? Veamos el artículo 1505, por favor, Amparo. Artículo 1505. No corre la prescripción no corre el término para la prescripción. 1. Contra los menores y los incapacitados durante el tiempo que estén sin representante legal constituido. 2. Entre padres e hijos durante la patria potestad. 3. Entre los menores e incapacitados y sus tutores mientras dure la tutela. 4. Entre los copropietarios mientras dure la indivisión. Y 5. Entre los cónyuges durante el matrimonio y entre hombre y mujer durante la unión de hecho. Entonces, miren, la ley nos da 5 casos en que la prescripción no corre, no se empieza a contar. Mientras esté alguna de estas circunstancias, el plazo se mantiene, ¿verdad? Parado, por decirlo de alguna forma coloquial, ¿verdad? No se corre, no empieza a contarse el tiempo de la prescripción. Entonces, miren, no corre el término para la prescripción. 1, contra los menores e incapaces durante todo el tiempo que estén sin representante legal constituido. O sea, si un menor de edad no tiene representante legal, no corre el tiempo de la prescripción. ¿Cuándo empieza a correr? Bueno, cuando adquiere la mayoría de edad o cuando le es nombrado a un representante legal. Supongamos al menor le nombran un tutor. Entonces, a partir de ese momento, él ya se le va a correr el tiempo de la prescripción. Segundo caso, entre padres e hijos durante la patria potestad. Si ustedes se dan cuenta, en el primer caso establece contra los menores de edad o incapaces. O sea, es cuando yo voy a ejercitar la acción en contra del menor. No corre la prescripción hasta que le nombren a un representante legal o hasta que él sea mayor de edad. En el segundo caso, fíjense, establece entre padres e hijos durante la patria potestad.
sea que cuando es entre padre e hijos, es en ambas vías, ya se dieron cuenta, porque no dice del padre contra el hijo, sino que dice entre ellos, ¿verdad? Es en ambas vías. Entonces, entre padres e hijos, durante la patria potestad, ya sea que el padre le vaya a exigir al hijo o que el hijo le vaya a exigir al padre, ¿verdad? El cumplimiento de un derecho no corre la prescripción mientras dure la patria potestad. ¿Cuándo termina la patria potestad, jóvenes? A los 18 años. 18 años. Mayoría. La regla general es de que cuando el menor de edad quiere la mayoría de edad. Entonces ahí básicamente se libera de la patria potestad de los padres, ¿verdad? Hay algunos que siguen hasta por ahí por los 30 años bajo la patria potestad, pero esa es otra historia, ¿verdad, jóvenes? Hasta demandan a Ah, cabal. Entonces, pero la situación acá es de que hay otras formas de terminar la patria potestad. ¿Se acuerdan que la patria potestad también se puede suspender, verdad? No recuerdo de los otros. Vamos a buscarlos ahorita. Está la patria potestad. Artículo 273, licenciado. 170 y... Miren, la patria potestad en el 273 se puede suspender. En el 269 también establece que se puede separar y también se puede perder, ¿verdad? Hay tres casos. Miren, la separación de la patria potestad. Si el que ejerce la patria potestad disipa los bienes de los hijos o por su mala administración se disminuyen o deprecian, será separado de ella a solicitud de los ascendientes del menor, sus parientes colaterales dentro del 4 grado de consanguinidad o la Procuraduría General de la Nación. O sea, si alguno de los que ejercen la patria potestad está dilapidando los bienes del menor, entonces se le puede separar de la patria potestad. Es como quitarle la administración de los bienes. Luego se suspende, mire, por ausencia del que la ejerce, por interdicción declarada pues, de la misma forma, ambas judicialmente, por ebriedad consuetudinaria del que ejerce la patria potestad, o por tener el hábito del juego, o por el uso indebido o constante de drogas y estupefacientes. Si se dan cuenta, ambos casos son parecidos a los casos en que se puede declarar el estado de intervención de una persona. Y al final también establece que se pierde la patria potestad por costumbres depravadas o escandalosas de los padres, o por dureza excesiva en el trato de los hijos o abandono durante sus deberes familiares, por dedicar a los hijos a la mendicidad o darles órdenes o consejos o insinuaciones o ejemplos corruptores, por delito cometido por uno de los padres contra el otro o contra la persona de uno de los hijos, por la exposición o el abandono que el padre o la madre hicieron de sus hijos para que los haya expuesto al abandono, y por haber sido condenado 2 o más veces por el delito de orden común si la pena excediere de 3 años de prisión. Entonces, en esos casos, jóvenes, ya vieron, se puede perder, se puede suspender o se puede separar de la patria potestad. ¿Estamos bien? Luego establece entre los menores e incapacitados y sus tutores mientras dure la tutela. Si hace obligaciones entre pupilo y tutor, esa prescripción no corre hasta que la tutela termine. ¿Estamos bien? Entre los copropietarios, mientras dure la indivisión. Los copropietarios son, ¿se acuerdan de la institución de la copropiedad? Es aquella institución del derecho civil por medio del cual 2 o más personas son propietarios de un mismo bien. Entonces, esto se les llama copropietarios o se les llama condueños. Mientras el bien no se divida, no corre la prescripción entre ellos. Y por último, entre los cónyuges durante el matrimonio y entre el hombre y mujer durante la unión de hecho. ¿Se acuerdan? La unión de hecho es aquella institución que 2 personas que han vivido juntas durante más de 3 años, maridablemente, entendemos, ¿verdad? Pueden pedir que se declare la unión de hecho para que ésta surta los mismos efectos del matrimonio. La diferencia con respecto al matrimonio es de que la unión de hecho tiene efectos retroactivos hasta el momento en que inició la unión. Entonces, por eso es que muchas personas que han vivido juntas durante mucho tiempo, primero se unen de hecho, y después de unirse de hecho,
se casan, ¿verdad? ¿Eso para qué? Para que los efectos de la unión se retrotraigan hasta el momento en que empezaron a vivir juntos. Bien, entonces miren, esos son los casos en que no corre la prescripción, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a empezar a contar el plazo, ¿verdad? Hasta el momento en que estas situaciones terminen. ¿Estamos bien? Licenciado, y si dijera entonces se interrumpe el término de la prescripción, sería porque ya ha iniciado a contarse y surge tal vez alguna situación que la paraliza, por ejemplo. Exacto. Ahorita vamos a ver los casos en que se interrumpe la prescripción. Acá es diferente. Aquí la prescripción, como dice Kiara, ya se empezó a contar, ya empezó a correr el término. Pero al darse una de las situaciones que vamos a ver, ese término se interrumpe, o sea, se deja de contar, se para, digamos, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los casos en que se interrumpe la prescripción? Como les digo, aquí el plazo ya inició a contar, ya está corriendo, pero al darse una de las tres situaciones que vamos a ver a continuación, se deja sin efecto el tiempo corrido para la prescripción. ¿Estamos bien? Artículo 1506. Por favor, Saray. Claro, con mucho gusto. 1506. La prescripción se interrumpe. Reformado por el artículo 106 del Decreto Ley 218. Por demanda judicial debidamente notificada o por cualquier providencia precautoria ejecutada, salvo si el acreedor desistiere de la acción intentada o el demandado fuera absuelto de la demanda o el acto judicial se declare nulo. Bien, Número fíjense 2. pues. Bueno, terminemos y después les explico. Número 2. Si la persona a cuyo favor corre la prescripción reconoce expresamente de palabra o por escrito o tácitamente por hechos indudables el derecho de la persona contra quien prescribe. Y número 3, por el pago de intereses o amortizaciones por el deudor, así como por el cumplimiento parcial de la obligación por parte de este. Entonces, miren, hay tres casos. Digamos, el caso más normal, digamos, el más común, es por presentar una demanda, ¿verdad? Está corriendo el plazo de la prescripción y ustedes presentan la demanda. ¿Cuál es la consecuencia? Es que se interrumpe la prescripción, se deja de contar el plazo de la prescripción que ya se estaba contando, ¿verdad? También puede darse por interponer cualquier providencia precautoria. ¿Se acuerdan del proceso cautelar? Nosotros, las disposiciones cautelares, ¿se acuerdan que nosotros las podemos interponer ya sea como un proceso cautelar o como una medida cautelar? La diferencia, la medida cautelar es cuando yo interpongo la demanda y junto con la demanda yo solicito alguna medida precautoria. Por ejemplo, yo demando a Amparo y juntamente con la demanda yo solicito un embargo de una propiedad o el embargo de cuentas bancarias o el arraigo para que ella no pueda salir del país y cumpla con la obligación. ¿Estamos bien? Eso sería una medida cautelar porque yo las estoy interponiendo junto con la demanda. Dentro de la demanda yo pido la aplicación de las medidas cautelares. Ahora, el proceso cautelar es cuando yo realizo un proceso específicamente para la medida. O sea, yo no tengo preparada la demanda aún y entonces para interrumpir la prescripción o para evitar que Amparo se vaya del país, por ejemplo, yo puedo arraigarla o yo puedo embargarle bienes previo a la presentación de la demanda. ¿Estamos bien? Eso sí, al hacer esto yo tengo un plazo legal de 15 días para poder presentar la demanda. 15 días después del proceso cautelar yo tengo que presentar la demanda. Lo normal, jóvenes, es de que nosotros pidamos las medidas cautelares dentro de la demanda de una vez. Pero la ley nos da esa opción de poder hacerlos independientes. Entonces, lo que establece la ley acá es por demanda judicial debidamente notificada. Entonces, si yo presenté una demanda, la cual puede llevar medidas cautelares inmersas, entonces eso interrumpe la prescripción. Y el segundo caso es si yo hice un proceso
específicamente para pedir la medida cautelar o para pedir la aplicación de la medida cautelar. Entonces, en ese caso también se interrumpe la prescripción. ¿Quedó claro este primer caso, jóvenes? Se lo leo de nuevo, miren. Por demanda judicial debidamente notificada o por cualquier providencia precautoria ejecutada, salvo si el acreedor desistiera de la acción intentada o el demandado fuera absuelto de la demanda o el acto judicial se declare nulo. Si pasan alguna de estas tres cosas, entonces el término de la prescripción sigue corriendo, ¿verdad, jóvenes? Ya no se interrumpe. Lic, Sí, Amparo. y ahí, digamos, para que se declare nulo, ¿qué habría que hacer? Si el demandado quiere declarar nula esa prescripción. Si el demandado, ¿cómo así que quiere declarar nula la prescripción? No le entendí la pregunta. Es que ahí dice, Ah, o si el acto judicial se declare nulo, ajá, ¿verdad? ahí Eso es no cuando, quedó claro. esa es una declaración de un juez, digamos, por ejemplo, de que el acto judicial no cumplió con los requisitos establecidos en la ley, por ejemplo, y el juez enmienda. ¿Se acuerdan que la Ah, ley del organismo judicial le da la opción al juez de enmendar y de declarar nulo el procedimiento realizado? Entonces, a casos como ese se refiere, bueno, ¿verdad? Lic, gracias. Muy bien. Luego establece si la persona cuyo favor corre la prescripción reconoce expresamente de palabra o por escrito o tácitamente por hechos indudables el derecho de la persona contra quien prescribe. ¿Qué quiere decir esto? A mí ya me empezó a correr la prescripción, pero yo me reconozco deudor de esa persona, ¿verdad? Yo hago un documento. La ley establece de palabra, pero el problema de hacer las cosas de palabra, jóvenes, es de que es difícil de probarlo, ¿verdad? ¿Cómo yo podría probar que Amparo me dijo de que la prescripción ya no iba a correr? Solo con un documento firmado por él. ¿Verdad? Entonces, la ley establece la opción de hacerlo de palabra, pero lo que les digo es de que al final de cuentas esa palabra es muy difícil probarla. Tal vez de que estaban Ada y Kiara presentes en el momento que Amparo me lo dijo. Entonces yo las puedo poner a ellas como testigos para que ellas den razón de lo dicho por Amparo. Pero es difícil, ¿me entienden? En cambio, si ella declara mediante un documento y ese documento está autorizado por un notario, entonces ese documento hace fe y produce plena prueba, ¿se recuerdan? Entonces yo sería la forma que recomendaría de hacerlo, ¿verdad? Si una persona va a declarar, ¿verdad? Que no interrumpe la prescripción de su deudor, ¿verdad? O, perdón, a favor del deudor, entonces que conste por escrito, ¿verdad? Y que el documento sea aprobado por un notario, entonces no hay ningún problema para probar dicha situación. Y luego establece también o tácitamente por hechos indudables. ¿Va? Pero hechos indudables, por ejemplo, sería realizar el pago, ¿verdad? O realizar pago de intereses o constituir alguna garantía a favor de él, ¿verdad? Entonces, en ese caso, estaría interrumpiendo. Ok, mire, no hay ningún problema. Gracias, Lic. Muy bien. Entonces, como les decía, entonces, tienen que hacerlo de una forma indudable, ¿verdad? Que no quede duda de que esta persona realmente desea que no siga corriendo el término de la prescripción a su favor. Y tercero, por el pago de intereses o amortizaciones por el deudor, así como por el cumplimiento parcial de la obligación por parte de este, que era parte de lo que estábamos hablando antes, ¿verdad, jóvenes? Cuando yo pago, ya sea total o parcialmente, este pago también interrumpe la prescripción, ¿verdad? Ya sea que haga amortizaciones o que haga el pago de intereses, ¿verdad? En esos casos, se interrumpe la prescripción. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la prescripción extintiva? ¿Qué pasa cuando se declara dicha prescripción? Perdón, cuando se declara la interrupción, perdón, de la prescripción extintiva.
Eso lo tenemos en el 1507. Ahí anótenle, por favor, efectos de la interrupción. 1507. El efecto de la interrupción es inutilizar para la prescripción todo el tiempo corrido antes de ella. ¿Qué quiere decir? Si ya pasó un año y nosotros interrumpimos la prescripción, entonces la consecuencia es de que todo ese un año que pasó queda inutilizado, ¿verdad? Ya no se cuenta. Miren, el efecto de la interrupción es inutilizar para la prescripción todo el tiempo corrido antes de ella. O sea, la prescripción es de 5 años. De esos 5 años ya pasó 1. Me quedan 4. Al vencerse esos 4 años, el efecto es de que ya no me van a poder demandar, ¿verdad? Entonces, al realizar yo un pago parcial, esa prescripción deja de correr. ¿Estamos bien? E inutiliza todo el tiempo corrido antes de ella. Ahora, por favor, vámonos al artículo 1508. En el artículo 1508 lo que establece es el plazo de la prescripción extintiva. Les quiero aclarar algo. Este plazo aplica cuando la ley no señala un plazo para la prescripción. ¿Estamos bien? Si la ley, por ejemplo, señala que cierta obligación prescribe en 2 años, entonces se va a tener por prescrita en 2 años, ¿verdad? Pero si la ley no señala nada al respecto, entonces se entiende de que el derecho va a prescribir en 5 años. Esto lo tenemos en el artículo 1508. Por favor, Kiara. Artículo 1508, me dijo, ¿verdad? La prescripción extintiva se verifica en todos los casos no mencionados en disposiciones especiales por el transcurso de 5 años, contados desde que la obligación pudo exigirse y si ésta consiste en no hacer desde el acto contrario a la obligación. Pues miren, la prescripción extintiva se verifica en todos los casos no mencionados en disposiciones especiales, que era lo que les decía yo. Si la ley no regula otro plazo, entonces se entiende de que es un plazo legal de 5 años. ¿Estamos bien? La prescripción extintiva se verifica en todos los casos no mencionados en disposiciones especiales por el transcurso de 5 años, contados desde que la obligación pudo exigirse y si ésta consistía en no hacer desde el acto contrario a la obligación, desde que yo hice lo que no tenía que hacer. ¿Estamos bien? Entonces, ¿cuál es el término de la prescripción? 5 años. En la práctica, muchas veces a este plazo de 5 años le llaman también prescripción genérica. ¿Por qué genérica? Porque es la que vamos a aplicar de forma general a todos los casos que no tengan señalada una prescripción específica, ¿verdad? Entonces, se le llama también, a veces en la práctica, ¿verdad? La prescripción genérica o el plazo genérico de la prescripción. 5 años. (1509) En las obligaciones a plazo y en las condiciones se cuenta el término para la prescripción desde que el plazo se cumple o la condición se verifica. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan cuando vimos el plazo? Que el plazo, a menos de que se disponga algo contrario, siempre va a estar instituido a favor del deudor. ¿Qué quiere decir eso? Que al deudor no se le puede cobrar hasta que ya venció el plazo. ¿Verdad? Si no ha vencido el plazo que yo le di, no le puedo cobrar, ¿verdad? Entonces, básicamente establece que el término para la prescripción, cuando una obligación sea con plazo, va a iniciar a contar hasta el momento en que el plazo se venza. ¿Estamos bien? Hasta que la obligación esté de plazo vencido. A partir de ahí empieza a correr la prescripción. Y si la obligación es condicional, empieza a correr el término de la prescripción desde que la obligación se cumple. O sea, por ejemplo,
Viene a mí una persona y me dice, mira, yo te voy a regalar una casa, te voy a donar una casa bajo la condición de que te gradúes de la maestría, por darles un ejemplo. Entonces yo me gradúo de la maestría. Al yo graduarme de la maestría, ahí estoy cumpliendo con la condición. A partir de ahí, me empieza a correr a mí el plazo para poder exigir el cumplimiento de la obligación. O sea, que él me dé la casa que me había prometido. ¿Estamos bien? Si yo me gradúo y pasan 5 años sin que la obligación se cumpla y yo la exija, entonces esta prescribe. ¿Estamos bien? En las obligaciones, esto en el 1511, el que leímos antes era el 1510. Leamos el 1511, por favor, Ada Gómez. Buenos días, licenciado. Buenos días. 1511. En las obligaciones con intereses, la prescripción del capital vencido, el plazo, se cuenta desde la fecha del último pago de los intereses. ¿Estamos bien? Entonces, miren, las obligaciones con intereses en la prescripción por el de capital, una vez vencido el plazo, se va a empezar a contar, pero desde el último pago de los intereses, desde la última vez que se realizó un pago de intereses, a partir de ahí se va a empezar a contar el plazo de la prescripción. ¿Se acuerdan de la rendición de cuentas? Que yo les decía que cuando una persona está administrando bienes de otro, está obligado a rendir cuentas. Pues esa obligación también prescribe. 1512, por favor, Jacqueline. Buenos días, licenciado. ¿Cuál me dijo, perdone? 1512. La prescripción de la obligación de rendir cuentas comienza a correr desde el día en el que el obligado termina su administración y la de la acción para cobrar el saldo de aquellas desde el día en que la cuenta sea aprobada por los interesados o por sentencia firme. Bien, entonces miren, la obligación de rendir cuentas, ¿cuándo comienza a correr? Desde el día en que el obligado terminó su administración. ¿Va? Yo era tutor de un menor de edad y el menor de edad cumplió 18 años hoy. Miren, terminó mi tutela. A partir de este momento empieza a correr el plazo para que yo pueda rendir cuentas. ¿Estamos bien? Y la acción para cobrar el saldo de aquellas, o sea, ¿qué quiere decir? Cuando las cuentas no están cabales y a mí me van a cobrar algo de las cuentas. Desde el día en que la cuenta sea aprobada por los interesados o por sentencia firme, ¿verdad? La rendición de cuentas yo la puedo realizar directamente ante los interesados, extrajudicialmente. Ellos me dicen, queremos que nos rindas cuentas, vamos, yo presento los documentos y hacemos cuentas, como decimos en mi pueblo, ¿eh? Entonces, pero la rendición de cuentas también se puede pedir judicialmente, ¿se recuerdan? El juicio oral de rendición de cuentas. ¿Verdad? Si una persona no quiere rendir cuentas, entonces yo puedo acudir al juez para que el juez llame a esa persona a juicio y en juicio él rinda cuentas de su gestión. ¿Estamos bien? Entonces, a partir de que sea aprobada por los interesados o por la sentencia firme, empieza a correr el plazo para cobrar los excedentes de las cuentas. Bien. Luego, jóvenes, tenemos algunos casos especiales de la prescripción. ¿Se acuerdan que cuando vimos el plazo de 5 años, veíamos de que salvo que haya alguna disposición especial, se va a aplicar el plazo de 5 años? A continuación vamos a ver algunas disposiciones especiales que establece la ley en caso de la prescripción. Primero tenemos la responsabilidad civil proveniente de delito o falta, o la que nace de daños y perjuicios causados a las personas. La responsabilidad civil proveniente de delito o falta. Les explico esto así rapidísimo. En derecho penal existe la responsabilidad penal y la responsabilidad civil. Esta yo tengo la opción
de seguirlas conjuntamente dentro de un proceso penal, o puedo seguirlas por separado, la responsabilidad penal en el proceso penal y la responsabilidad civil en un proceso civil. ¿Estamos bien? Pero el caso es de que como consecuencia de la declaración de un delito, puede haber una reparación, ¿verdad? O una obligación a causa de ese delito. Les voy a poner un ejemplo. Yo hace años tuve un caso, yo fui querellante adhesivo de unas personas. La persona, ellos iban para la iglesia un domingo, fueron a ver a una persona de la iglesia que estaba enferma y venían de ver a esa persona e iban camino para la iglesia. Era una familia, iba papá, mamá, 3 hijos y la mamá de él. 2 hijos, perdón, y la mamá de él y la cuñada. Y el carro iba lleno. En las cámaras se logra ver de que el carro de mis clientes se para en el semáforo y al fondo se ve venir 2 carros que vienen, se ve que vienen corriendo, jóvenes. Incluso uno viene con las luces prendidas, uno pierde el control, topa al otro carro, el otro carro sale volando, jóvenes, miren, de una manera espectacular. Yo nunca creí que pudiera pasar eso. O sea, cuando ustedes miran el inicio del video, no parece que va a terminar de esa forma. El carro sale volando y cae encima de los carros de mi cliente. Y a consecuencia de eso fallece el padre de familia y su mamá, o sea, el papá y la abuela, ¿verdad? Los demás tuvieron heridas, los niños, gracias a Dios, tuvieron heridas leves, aunque las heridas psicológicas del niño mayor fueron bien fuertes, ¿verdad, jóvenes? Entonces, al final se declaró de que hubo un homicidio culposo, ¿verdad? Logramos que se declarara el homicidio culposo. Era evidente en el video, ¿verdad, jóvenes? El juez cuando vio el video se le quedó hasta la boca abierta. Ese lo conoció un juez unipersonal de sentencia, ¿verdad? Les digo porque era espectacular, es que disculpen la palabra, pero era espectacular el accidente, ¿verdad? Era bien aparatoso. Entonces se declara la responsabilidad penal de esa persona, se le declara responsable de haber cometido el delito de homicidio culposo y el juez lo condena a la reparación civil por 150,000 quetzales, ¿verdad? Porque pues el joven que falleció, nosotros logramos probar de que él tenía un sueldo de casi 20,000 quetzales en ese tiempo, ¿verdad? Que lo mantenía casi mes a mes, él era vendedor de una empresa. Entonces, nosotros logramos probar eso y al final declaran, ¿verdad? La reparación de daños también a la familia. Entonces, ese es un ejemplo de la responsabilidad civil a causa de la comisión de un delito. Él cometió un delito de homicidio culposo y aparte de la pena que a él impusieron, que fue de 5 años, él tuvo que pagar 150,000 quetzales a los familiares de las víctimas. Esos 150,000 quetzales es en concepto de reparación civil, que es a lo que se refiere este artículo. Miren, prescribe en 1 año la responsabilidad civil proveniente de delito falta, la que nace de los daños y perjuicios causados a las personas. ¿Qué quiere decir? Que si a mí me declaran una responsabilidad civil por un delito, yo tengo 1 año para poderle exigir. O sea, al terminar el juicio, inmediatamente yo debería de iniciar el juicio para la reparación civil si es que no la han pagado, ¿verdad? En el caso que yo les cuento, al final se logró un acuerdo entre las partes y él pagó los 150,000 quetzales en varios pagos, ¿verdad? Pero al final sí los terminó pagando. Bien. La prescripción corre desde el día en que recaiga sentencia firme, condenatoria, o desde aquel en que se causó el daño. O sea, 1 año, jóvenes, pero el año va a empezar a correr desde que la sentencia está firme. Entonces, digamos, por ejemplo, si ese proceso se apela, al terminar la apelación presentan un amparo y después apelación del amparo, ¿verdad? Entonces, hasta que la sentencia esté firme, empieza a correr el plazo de 1 año de la prescripción en este caso. ¿Estamos bien? ¿Quedó claro el primer caso especial, jóvenes, de 1 año? Bien. En el 1514 tenemos algunos casos que prescriben en 2 años. Pongamos atención a estos, por favor. Rosario, 1514.
Artículo 1514. Prescriben en 2 años. 1. Los honorarios, sueldos, salarios, jornales y otras retribuciones por prestación de cualquier servicio. 2. La acción de cualquier comerciante para cobrar el precio de los objetos vendidos. 3. La acción de los dueños de hoteles y toda clase de casas de hospedaje para cobrar el importe de las pensiones y la de los fondistas y demás personas que suministran alimentos para cobrar el precio de estos. Y 4. Las pensiones, rentas, alquileres y cualesquiera otras prestaciones periódicas no cobradas a su vencimiento, ya se haga de cobro en virtud de la acción real o de acción personal. En estos casos, la prescripción corre desde el día en que el acreedor puede exigir el pago. Muy bien. Antes de continuar, jóvenes, vamos a ver los alimentos. Bien, las pensiones alimenticias, jóvenes. El artículo 282 establece no es renunciable ni transmisible a un tercero ni embargable el derecho de los alimentos. Tampoco pueden compensarse los que alimentistas deben. Tampoco podrán sin embargo, compensarse, embargarse o renunciarse, enajenarse a las pensiones alimenticias atrasadas. Pero no está lo de la prescripción que yo estaba buscando. Bien. Entonces, jóvenes, acá establece primero los honorarios, sueldos, salarios, jornales y otras retribuciones por prestación del servicio. Estas prescriben en 2 años. Esto coincide con lo que establece también el Código de Trabajo, ¿verdad, jóvenes? Por ejemplo, si yo trabajé y no me pagaron mi sueldo, aquí no estamos hablando de una indemnización, estamos hablando de mi salario, del salario mensual que me tenían que pagar, y no me lo pagaron, yo tengo 2 años para poder exigir el pago. Si a mí se me pasan esos 2 años, prescribe mi derecho, ¿verdad? Honorarios, sueldos, salarios o jornales. O sea, por ejemplo, si yo realizo, por darles un ejemplo, un contrato a favor de un cliente y ese cliente no me lo paga, yo tengo 2 años para poderle exigir el cumplimiento. Si yo no le exijo ese cumplimiento en 2 años, él podría plantear después una excepción de prescripción. Pero tienen que tomar en cuenta, jóvenes, para cuando estén demandando a algún subcliente que se encuentra en alguno de estos casos, pues van a poder plantear ustedes la excepción de prescripción. Segundo, la acción de cualquier comerciante para cobrar el precio de los objetos vendidos. Digamos, si yo le vendí a Amparo un lote de pantalones, por ejemplo, a mercaderías de un comerciante, y Amparo no me los paga, yo tengo 2 años para poder exigirle el pago. Si se pasan esos 2 años, mi derecho prescribe. ¿Estamos bien? Tercero, la acción de los dueños de hoteles y de toda clase de casas de hospedaje para cobrar el importe de las pensiones y de la de los fondistas y demás personas que suministran alimentos para cobrar el precio de estos. Aquí se está refiriendo a hoteles, moteles, autoteles, hostales, pensiones, ¿verdad? Cualquier tipo de casa de habitación en la que yo esté prestando servicios de hospedaje a otra persona, ¿verdad? O sea, aquí va desde el hotel más grande, desde el Camino Real, digamos, hasta la pensioncita más chiquita allá en el puerto de San José. Todos tienen 2 años para poder cobrar el importe, ¿verdad?, del hospedaje. Y lo mismo aplica también para las personas que se dedican a vender alimentos. Por ejemplo, alguien que tiene un restaurante. Yo consumí en el restaurante, por algún motivo no lo pagué,
Entonces la deuda prescribe en 2 años, ¿verdad? Son situaciones difíciles, ¿verdad, jóvenes? Porque digamos, lo normal es que en un hotel les van a cobrar ustedes por adelantado, ¿verdad? Casi siempre. Cuando ustedes llegan a un hotel, pagan al momento de entrar, ¿verdad? En algunos pagan al salir, ¿verdad? Pero lo más normal es de que al momento de entrar, de una vez ustedes pagan su habitación. Y lo mismo pasa, ¿verdad? Cuando ustedes van a comer a algún lugar, lo normal es que al terminar de comer les pasen la cuenta. O en algunos casos les cobran antes, ¿verdad? De que ustedes vayan a ingerir sus alimentos. Entonces, el caso acá, jóvenes, es de que si por alguna razón se dé el caso de una deuda por hospedaje o por alimentos, alimentos no nos estamos refiriendo a pensiones alimenticias, sino que alimentos son alimentos que un restaurante vendió, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, 2 años para poder cobrar. Y luego establece las pensiones, rentas, alquileres y cualesquiera otras prestaciones periódicas no cobradas. A su vencimiento ya se haga el cobro en virtud de acción real o de acción personal. Acá no se refiere a las pensiones alimenticias, ¿verdad, jóvenes? Porque se acuerdan que las pensiones atrasadas sí se pueden cobrar, ¿verdad? Entonces no se refiere a las pensiones alimenticias, sino que se refiere a otro tipo de pensiones. Por ejemplo, cuando yo estoy obligado a darle, por ejemplo, una renta vitalicia a una persona, que una persona pone a mi nombre los bienes y yo estoy obligado a darle una renta periódica para que esa persona se mantenga, ¿verdad? O podrían ser rentas o alquileres. Yo alquilé una casa y mi arrendatario no me cubrió el importe de la renta. Entonces yo tengo 2 años para poderse cobrar. ¿Estamos bien? En estos casos, la prescripción corre desde el día en que el acreedor puede exigir el pago, ¿verdad? Ese es el momento en que va a empezar a contar la prescripción. Y por último, jóvenes, tenemos la obligación de rendir cuentas. ¿Se recuerdan de que hemos estado hablando de la rendición de cuentas? Cuando una persona administra bienes que le pertenecen a otro, este está obligado a rendir cuentas al terminar su gestión, sea la que sea. ¿Cuánto tiempo tiene la persona interesada para exigir la rendición de cuentas? Pues este derecho prescribe en 3 años. Y esto lo tenemos en el artículo 1515. Por favor, Leslie. Se lo leo yo, licenciado. Por favor. 1515. La obligación de rendir cuentas que tienen todos los que administran bienes ajenos y la acción para cobrar el saldo de ellos prescriben por el término de 3 años. ¿Se acuerdan que nosotros veíamos en el artículo 1512? La prescripción de la obligación de rendir cuentas comienza a correr desde el día en que el obligado termina su administración. ¿Cuánto es el plazo que empieza a correr? 3 años. Y luego establece, y de la acción para cobrar el saldo de aquellas desde el día en que la cuenta sea aprobada por los interesados o por sentencia firme. Ambos casos los refleja también en este artículo. Miren, la obligación de rendir cuentas que tienen todos los que administran bienes ajenos y la acción para cobrar el saldo de ellos, miren, ambas acciones prescriben en 3 años. ¿Estamos bien? Prescriben en 3 años. En el primer caso, el plazo se empieza a correr cuando termina la administración de los bienes. Y en el segundo caso, cuando se aprueba la administración, ya sea por los interesados o judicialmente. Y si quieren, anótenle por favor ahí que este es un juicio oral. Es un juicio oral de rendición de cuentas. Ahora bien, jóvenes, estas disposiciones que acabamos de ver, tanto el plazo de prescripción general de 5 años, como el plazo de 1 año, como el plazo de 2 y el plazo de 3 años que acabamos de ver, estos se fijan sin perjuicio de que otras leyes puedan fijar plazos distintos. O sea, por ejemplo, si hay una ley en especial que establece de que esa obligación prescribe en 6 meses, entonces se tendrán por 6 meses.
Si hay otra ley que establece de que un derecho prescribe en 4 años, entonces se entenderá que prescribe en 4 años. Vas a aplicar la disposición especial. Y se acuerdan, por ejemplo, nosotros veíamos en los vicios del consentimiento, cuando vimos la simulación absoluta. ¿Se recuerdan que ahí expresamente la ley establece de que la simulación absoluta no prescribe? Es imprescriptible. ¿Se recuerdan? Entonces, ese también es un caso especial. Miren, la ley señala de que esa obligación no prescribe, sino que es imprescriptible, o sea que se puede exigir en cualquier momento. Entonces, miren 1516. Las disposiciones del presente capítulo se entienden sin perjuicio de lo que este código o leyes especiales establezca respecto a otros casos de prescripción. ¿Estamos bien, jóvenes? A la gran. Esta clase sí sentí que se pasó súper rápido ustedes. ¿Verdad? Según yo, iban como 40 minutos de clases y mucho. ¿Verdad? Que si ya llevamos 1 hora y 1/4. Miren, rapidísimo. Licenciado, disculpe una pregunta. Sí. Con respecto a la prescripción que usted nos mencionaba en los casos de menores de edad, Ajá. si se interrumpe por las causales que usted nos mencionó del artículo 273 y 272, ahí sí, entonces sí, digamos, los hijos sí podrían demandar a los padres por dilapidación de sus bienes, toda vez tengan su representante, ¿verdad? Sí, ¿Es sí, así? porque ahí prácticamente ya no hay patria potestad. Entonces, ya puede iniciar a correr el plazo de los menores. Y como usted bien lo dice, mientras ellos tengan ya su representante legal nombrada, ¿verdad? Porque mientras no lo tengan nombrado, entonces no va a correr. Pero sí, en esos casos termina la patria potestad, o sea, ya no hay patria potestad, ya sea que esté suspendida, separada o... ¿Cuál era el otro término, jóvenes? Bien, entonces en cualquiera de esos 3 casos también se tiene porque no hay patria potestad, ¿verdad, jóvenes? Entonces en estos casos ya Suspensión, empezaría, pérdida y separación, licenciado. así es, separación, pérdida, aquí está, ya lo encontré. Pérdida, separación y suspensión. En esos casos, pues, no hay patria potestad. El padre o la madre no está ejerciendo la patria potestad en esos casos. En esos ya empieza a correr la prescripción, ya se puede exigir. Licenciado, disculpe, y en el caso de filiación también es imprescriptible, ¿verdad? Podría ser otro ejemplo. El caso de la filiación, de pedir la filiación. Ajá, Sí, que me reconozcan como hija, ¿verdad? exacto. Podría ser otro ejemplo. Ya. Sí, sí. Sí, porque digamos ese derecho de hijo no termina nunca. O sea, yo nunca voy a dejar de ser hijo de mi papá, ¿verdad? Entonces, igual, el derecho a que me reconozca tampoco va a terminar. Se puede pedir en cualquier momento. Bien. ¿Alguna otra duda con respecto a la prescripción, jóvenes? O a cualquiera de las otras formas de extinguir las obligaciones. Si ustedes Licenciado, ven, disculpe, sí. disculpe, solo a mí me había quedado una duda de las formas de pago de lo que era la compensación, ya que ahorita dio la Ajá, oportunidad, que como esas se compensan hasta la deuda de igual cantidad, ¿verdad? ajá, o hasta la deuda menor en caso de que fueran diferentes. No, perdón, es en la remisión, perdón. Ah, la remisión, En el, ¿ok? ajá, en el caso de la remisión, que es el perdón de la deuda, pero si supongamos que esa deuda tenía interés, también el interés incluye la remisión. Sí, Ah, sí. Se entiende de que cuando se extingue la deuda principal, también se extinguen las accesorias. Entonces, al perdonar la deuda principal, también estamos perdonando los intereses. ay. Bien. Entonces, recapitulando un poquito, jóvenes,
Nosotros ya vimos las disposiciones generales que se aplican a todas las obligaciones, ya vimos qué es el negocio jurídico, cuáles son los requisitos del negocio jurídico, ya vimos básicamente todo lo relativo a lo que es el plazo, a las condiciones, ya vimos cuáles son los vicios del consentimiento, vimos qué es la nulidad, vimos la revocación, ¿verdad? Vimos los casos en que hay simulación. Vimos cuáles son las obligaciones, sus modalidades y sus efectos. Y vimos cómo deben de cumplirse las obligaciones. En el cumplimiento de las obligaciones vimos el pago por cesión de bienes y vimos el pago por consignación. Luego pasamos a ver el incumplimiento de las obligaciones, vimos la culpa, el dolo y cuáles son las consecuencias de esa culpa, ¿verdad? Que básicamente es que la persona va a incurrir en mora y a consecuencia de la mora, pues la persona va a tener que incurrir ahí en el pago de daños y perjuicios, los cuales pueden calcularse como tal, ¿verdad? Daños y perjuicios, pueden ser intereses moratorios en caso de que la obligación sea en dinero, podemos pactar una cláusula de indemnización o podemos incluso otorgar arras. Luego veíamos la transmisión de las obligaciones, cesión de derechos, subrogación y transmisión de deudas. Luego veíamos la extinción de las obligaciones, que era en el tema en el que estábamos, la compensación, la novación, la remisión, la confusión y por último, la prescripción extintiva, ¿verdad? Para la siguiente clase, jóvenes, vamos a empezar a platicar ya lo que son las obligaciones provenientes de contratos. Aquí vamos a entrar a ver ya específicamente, jóvenes, las disposiciones que aplican a los contratos. Todo lo que vimos anterior eran como disposiciones generales que se aplicaban a todos los negocios jurídicos, ¿verdad? Ahora vamos a entrar a ver ya específicamente lo relativo a los contratos. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros vamos a ver qué es un contrato, cuáles son los principios de los contratos, cómo se perfecciona el contrato, qué es un contrato de adhesión. Vamos a ver las formas en que se puede realizar el contrato por documento privado, por escritura pública, por acta levantada ante el alcalde. Vamos a ver cuándo esos contratos son solemnes, cuándo no lo son, ¿verdad? Vamos a ver lo relativo al saneamiento. Y vamos a ver lo relativo a la forma y a la rescisión de los contratos. Y por último, vamos a ver la división o clasificación de los contratos. Al terminar esto, jóvenes, ya solo nos quedarían las obligaciones provenientes de hechos lícitos sin convenio y las obligaciones provenientes de hechos y actos ilícitos, ¿verdad? Lo que más tiempo nos va a quitar acá son las obligaciones provenientes de los contratos. Ya las obligaciones provenientes de hechos lícitos sin convenio, de hechos y actos ilícitos, estas son un poquito más rápidas. Lo que les quiero decir, jóvenes, es de que ya estamos llegando nosotros como que a la parte final del curso. O sea, se dice fácil lo de final. O sea, aquí todavía nos faltan varias clases, ¿verdad, jóvenes? Pero ya estamos entrando a la última parte del contenido, ¿verdad? Entonces, básicamente, ya se acerca también el segundo examen parcial. Entonces, esto se los digo porque el contenido realmente es amplio, joven, ¿verdad? Ya el contenido que tuvimos para el primer examen parcial era bien amplio. El que ya lo que tenemos dispuesto para el segundo examen parcial es bastante contenido también. Y obviamente en el examen final va a entrar todo, ¿va, jóvenes? Entonces, en el segundo examen va a entrar solo lo que veamos del primer examen parcial hasta acá. Pero en el examen final sí va a entrar todo, ¿va, jóvenes? Entonces es un montón de información ya lo que tienen que estudiar. Y yo la recomendación que les hago siempre, jóvenes, es de que estudien todos los días. Fíjense, yo les decía a mis alumnos cuando daba clases para privado, les decía, miren, lo que vimos el día de hoy en clase, que no pasen 24 horas antes de que ustedes lo estudien. ¿Va? Un repaso a todo lo que vimos. Y eso les va a ayudar a ustedes como a reafirmar eso que aprendieron en la clase. Y obviamente después lo van a tener que seguir estudiando, ¿va?
Yo siempre les digo, miren, estudien desde el principio hasta donde vamos en clase. Y cuando ustedes lleguen hasta donde vamos en clase, vuelven a empezar. Entonces, cuando vuelvan a llegar hasta donde vamos en clase, ya vamos a haber avanzado un poquito más y vuelven a empezar. Y así poco a poco, cuando ustedes sientan, ya se les quedó todo. ¿Verdad? Entonces, los animo a que le den duro al estudio. Estoy muy contento con las notas de este grupo, jóvenes. La mayoría tuvieron buenas notas. Y los que digamos que no llegaron al 30 o cerca del 30, o sea, tampoco tuvieron una mala nota. Estamos hablando de notas de 19, 20, las más bajas, ¿verdad? Entonces, salvo algunos casos especiales. Pero lo que les quiero decir, jóvenes, es de que les fue muy bien. Se nota que estudiaron. Y pues los quiero exhortar a que estudien bastante para el siguiente parcial también, para que les vaya igual de bien, ¿verdad? Jóvenes, vamos a dejar la clase el día de hoy, ¿verdad? Porque pues ya no nos va a dar tiempo de avanzar tanto. Si no tienen alguna otra duda, entonces vamos a terminar la clase el día de hoy acá y nos vemos dentro de 8 días. Y ya saben, cualquier duda con respecto al examen y todo, comuníquese conmigo y platicamos. Muchas gracias, licenciado. Licenciado, bien, disculpe, jóvenes? ¿Sí? solo disculpe una pregunta. En donde dice la segunda parte, dice de los contratos en particular, o sea que eso tocaría como que en qué curso, no es parte de, digamos, de todavía de este curso, donde dice de los contratos en particular, de la promesa y de la opción. Eso como que, ¿cuándo se No, vería, digamos? fíjense que fíjense que eso lo estoy dando yo ahorita en Derecho Notarial 4. Ah, En Derecho Notarial 4, ahí se ven ya todos los contratos, ¿verdad? Entonces, la forma en que lo estamos haciendo, lo estamos trabajando con ellos, es de que vimos, digamos, por ejemplo, el primer contrato que vimos fue la compraventa. Entonces vimos toda la regulación de la compraventa. Y ya cuando, así como estamos viendo esto, artículo por artículo, viendo cuáles son las regulaciones de la compraventa, y al final redactamos una compraventa genérica, le digo yo, que es como la compraventa base, una compraventa pura y simple, y a partir de esa compraventa realizamos una compraventa con reserva de usufructo vitalicio, una compraventa con garantía hipotecaria, compraventas de fracción, desmembraciones para sí mismo, donación, permuta, ¿verdad? Todo eso basándonos en la primera compraventa que vimos, cambiándole una sola cláusula, nosotros convertimos esa en otras modalidades de compraventa. Jóvenes, me pregunta William por el link para la asistencia. Ahorita se los acabo de compartir de nuevo. Normalmente lo comparto al principio de la clase y al final. Hoy ya se me había olvidado, gracias por recordarme, William. Entonces, por favor, jóvenes, ahí llenan el formulario de asistencia. Y como les decía, entonces de esa forma vamos a trabajar cuando ya estemos en Derecho Notarial 4, si es que tengo la suerte de dárselos yo. Entonces, vamos a trabajar cada uno de los contratos y después vamos a ir trabajando ya la redacción de cada uno de ellos. ¿Verdad? Licenciado, perdone, y en relación, por ejemplo, a todo esto de la sucesión hereditaria, testamentos y demás, también de esa misma manera como que se recapitula algo de ese libro o no, es que sinceramente nosotros ese libro no lo vimos. Fíjense que No les lo voy a dieron. contar algo. Yo cuando yo en la clase de ahorita al mediodía, de las 11:15, tengo 2 secciones por una cuestión que se dio. Mejor no voy a parar la grabación.